Dios les bendiga, amados. Me gozo nuevamente en el privilegio que el Señor me da de poder compartir su palabra. Es un privilegio y una bendición. Y rápidamente le invito a ponerse de pie, que me acompañe de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo el Salmo 85, versículo 8, primeramente. Vamos a ir sobre unos cuantos pasajes. Salmo 85, versículo 8. Para la gloria del Señor. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vamos a repetirlo nuevamente: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, adoramos y bendecimos tu nombre porque tú eres Dios, Señor. Y como siempre digo, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Dios. Hay mucha gente que adora muchos dioses, el mundo ofrece infinidad de dioses, pero solamente tú salvas, sanas, libertas, bautizas, restauras y vienes pronto. Te damos gracias, Señor, porque siempre podemos acudir a ti. Como nos enseñaba esta mañana la hermana Carmen, Dios, tú siempre estás con nosotros, el Espíritu va con nosotros, en nosotros, de retaguardia, de frente, Señor. Gracias, Dios, porque tú no nos dejas. Y no importa las situaciones que podamos estar pasando, que a veces parece que te has olvidado, que estás silente, Señor, tú sigues siendo Dios y sigues estando con nosotros, no importa lo que veamos, Señor. Te damos gloria y honra porque hay cosas que a nosotros no son ocultos, pero que tú revelas, porque tú le hablas a tu pueblo, Señor, porque tú alertas de peligros, Dios del cielo, porque tú sigues siendo Dios en el trono. No importa, Señor, lo que nos esté ocurriendo en nuestro derredor, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y ya tú advertiste que en los últimos tiempos, Señor, los hombres iban a ser malos, crueles, intemperantes, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural. Nada de esto nos sorprende. No podemos sorprendernos, Señor, de todo lo que estamos viendo, porque ya tú nos alertaste, Dios del cielo. Te damos gloria y honra por tu amor y bondad que no merecemos. Y yo te pido que en esta mañana tú seas hablando a través de mí. Y que tú seas obrando en el corazón del pueblo como también lo hiciste conmigo, que seas abriendo el corazón y los oídos de ellos a tu palabra, Señor, porque no es mi palabra, es tu palabra, Dios del cielo. Yo te pido que tú seas quebrantando voluntades, rompiendo cadenas, Señor, pudriendo yugos, salvando a aquellos, Señor, que no te conocen. Yo te pido que tú seas obrando en cada vida y que ninguno de nosotros hoy salga de aquí igual. Para bendición de nosotros lo pido y para gloria exclusiva tuya, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén, amén, amén. Amados, cuando se me pidió que compartiera, ¿verdad?, el mensaje de hoy, pues yo estaba orando y le pedí al Señor, ¿verdad?, la confirmación y lo que yo sentía, y el Señor pues me había confirmado, me confirmó 2 veces el mensaje que iba a hablar de Jeroboam. Y yo decía, pero Señor, otra vez lo mismo. Señor, tú estás obrando en tu pueblo, tú estás, ¿verdad?, tú estás hablando a la iglesia de una forma tan linda en estos diferentes días. Y yo me resistía, hermanos, al mensaje que Dios me estaba diciendo que dijera. Le digo 2 veces, por diferentes porciones de la palabra, el Señor me habla por Jeroboam. Una noche esta semana, yo estoy orando de madrugada y me quedo dormida y tengo un sueño. Y yo, obviamente, me quedo todo el día meditando en el sueño que me está confirmando la palabra que Dios me dio. Y le digo al Señor, Señor, esto es tuyo, o es mi sentir. ¿Qué quieres tú? Porque yo tengo muchos mensajes, otros mensajes que puedo contarles, hermano, ¿verdad? Mensajes que llenarían el altar, vamos a ponerlo así.
cuando nosotros lo perdimos todo en un momento dado, cómo el Señor llegó y suplió. Pero, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que el mensaje que llena el altar es el mensaje exitoso. Nosotros pensamos que si el altar se le llena al predicador, el predicador tuvo éxito. Y eso, ¿verdad? A veces influye. Y me acuerdo que un día un padre espiritual que tengo, un pastor, me dijo: Betsy, nunca prediques esperando que el altar se te llene, porque ese día vas a comprometer el mensaje. El día que tú estés buscando complacer a la gente para que el altar se te llene, ese día le vas a faltar a Dios. Nunca midas el éxito de tu mensaje por la gente que pasa al altar. Y el Señor me ministraba por esa palabra, ¿verdad? A través también de Pedro. Pedro predicó un mensaje terriblemente duro en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando le dice a los judíos: ustedes mataron a Jesucristo, ustedes lo negaron, sus padres mataron a los profetas, constantemente dieron la espalda a Dios, y allí se convirtieron 5,000 personas. Y ese mismo mensaje, si usted lo busca más adelante, Esteban lo predicó él mismo. Ustedes lo mataron, ustedes lo negaron, los profetas mataron a sus padres y lo apedrearon. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? El Espíritu del Señor no estaba con Esteban. Y digo esto, ¿verdad? Porque el único que vio la gloria de Dios en ese momento fue Esteban. Es increíble, ¿verdad? El único que vio la gloria de Dios fue el que estaba cogiendo burrunazos y vio la muerte. Es increíble, hermanos. Entonces yo tengo esta lucha, ¿verdad? De que, Señor, tú estás haciendo cosas bien lindas en la iglesia, yo estoy viendo tu mano poderosa y el Señor me está llevando por Jeroboam, y yo le digo al Señor: no quiero llevar ese mensaje, Señor. Y el Señor me da ese sueño y me llama una hermana anoche para confirmarlo y me dice: hermana, tuve este sueño donde yo veo, ¿verdad? Hay muchos detalles. Ella me dice: yo veo chanchullos, veo gente amapuchando, tratando de hacer cosas a su antojo, ¿verdad? Le estoy cambiando los detalles para avanzar. Y ella me dice: pero yo de momento salgo y veo un animal, como un perrito, pero tan fino y tan exquisito y tan costoso y tan único, que estaba solito en una calle, que ella cuando lo vio pensó, alguien dijo: mira, ese perrito es realengo. Y ella dijo: no, esto no es un perro realengo, porque esto es un perro muy costoso, muy fino, único, de un color exclusivo. Este perro pertenece a alguien. Decía ella, ¿verdad? Ella decía que no podía distinguir exactamente qué animal, pero sí era un animal único en el mundo. No había otro como ese. Y ella dice: yo quiero entregárselo a su dueño. Pero hay gente que dice: no, dámelo a mí que yo lo cuido. Y hay gente que empieza a debatir con ella: dame el perro, yo lo cuido, yo busco su dueño, yo voy a hacer esto. Y ella le dice: no, yo me voy a encargar de que la persona adecuada, el dueño de este perro, esté a cargo del perro, porque no se le puede entregar esto a cualquiera. Usted me va entendiendo, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Quiero saber si me estoy explicando. Ella me llama ayer para contarme ese sueño. Y yo le dije que yo tuve un sueño de madrugada ayer. Hermanos, le cuento el sueño para ir a la palabra. En el sueño, estoy hablando de que hay confirmación de parte de Dios y por eso es que traigo este mensaje hoy. En el sueño yo me veo trabajando con otro grupo de hermanos que estamos tratando de levantar la iglesia. Hay como una campaña de predicación y estamos tratando de ayudar a la iglesia. Y hay un pastor, hay un hombre que está también trabajando, tratando de ayudar. Y hay unos hermanos que calladitos la boca, tras bastidores, están laborando para tratar de levantar la iglesia, haciendo lo suyo. Pero, ¿verdad? Para hacerle el cuento largo corto, cuando se estaba organizando la campaña, cuando se está organizando el culto a Dios, yo veo que de lado de donde estábamos haciendo la campaña, hay un templo como católico, como una parroquia, ese estilo de iglesia que está en una plaza. Y yo voy y me asomo a la iglesia y veo una persona de aquí, que anteriormente ha causado divisiones, pero vi su rostro, hermano, vi su rostro claramente, frente al altar. Y ustedes saben que las iglesias católicas pues tienen 2 lados, casi todas, son bastante típicas todas, 4 paredes con 2 lados y las bancas. Y yo veía una iglesia unánime, juntita, hombro con hombro, cada persona estaba uno al ladito del otro, no había un espacio.
oyendo a ese divisor. Cuando yo entro, hermanos, aleluya, cuando yo entro, ustedes saben que en las asambleas ponen un micrófono para que la gente se exprese. Estaba el hermano Rafi Seijo, el ujier que nos recibe todos los domingos en el parking. Y él le está hablando a este pueblo y le está diciendo por la palabra, miren, no hagan eso. No dividan la iglesia, porque esta iglesia estaba corriendo al lado. O sea, estamos tratando de levantar una iglesia, pero hay una iglesia que se está formando de lado. Usted me va siguiendo, ¿verdad? Yo estaba orando ayer de la mañana y esa fue la revelación que el Señor me dio. Nadie me ha contado esto, hermanos. Nadie me lo ha contado. Esto fue lo que el Señor me dio a mí de madrugada. Una iglesia que se está formando al lado, mientras hay otra que se está tratando de levantar. Porque hay uno que quiere ser rey y es divisor y es sensual y carnal, que anteriormente ha causado divisiones y no se queda quieto y lo sigue haciendo. Y como eso es un peligro para la iglesia, hay que estar alertando a la iglesia, eso no se puede quedar callado. Y entonces mientras está Rafi Seijo diciéndole a la iglesia por la palabra, mira, no hagan esto, no hagan eso, la iglesia que andaba con este hombre no quería obedecer porque eran carnales, eran sensuales, no les interesa la palabra, simplemente querían hacer lo que querían, lo que les venía en gana, lo suyo, seguir hombres, formar reinos humanos. Y yo estoy viendo todo aun cuando Rafi Seijo los está exhortando por la palabra, el hombre que está de frente al altar dice, vámonos, todos unánimes juntos para tratar de dividir esta iglesia. Y mucha gente lo seguía. La cosa es que en el sueño yo me quedo mirando y digo, wow, Señor, son muchos. Como ya dije, a mí los números no me impresionan. Si se llena el altar o no se llena el altar, la iglesia si se llena o no se llena, porque quien asoló a la iglesia de Jerusalén en el capítulo de Hechos fue Dios. La iglesia la asoló Dios por su desobediencia. Les dijo, vayan a evangelizar al mundo entero. Y como se quedaron aleluyando en Jerusalén, tuvo que venir 4 persecuciones que desolaron a la iglesia de Jerusalén y todos fueron dispersos. Esa desobediencia les causó la asolación. ¿Quién causó esa desolación? Dios. Dios lo permitió. Por eso a mí los números no me impresionan. Pero en el sueño yo digo, wow, Señor, son muchos. Pero así como los menos aplastaron a los muchos de Jeroboam, así tú vas a aplastar esta rebelión. Vaya conmigo, hermanos. Eso fue lo último que yo dije en el sueño y con eso me desperté. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 13, para que usted entienda qué fue lo que hizo Jeroboam y cómo lo estamos viendo hoy. Capítulo 12, hermanos, perdónenme. Primera de Reyes, capítulo 12. No se olvide de que por la noche Dios me envió una voz para confirmarme que este era el mensaje, porque yo todavía seguía con mi lucha. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25 en adelante. Hermanos, para que sepan, para darles un trasfondo antes de leer, Jeroboam fue el varón que no era de la descendencia de David, pero Dios, por la desobediencia de la casa de David, Dios le quita 10 tribus a la familia de David y se las da a Jeroboam. ¿Verdad? Los teólogos dicen, ¿verdad? Jeroboam, como quiera que sea, era un usurpador. Aunque Dios le dio esas tribus como castigo a la familia de David, pero era un usurpador. Y cambió el culto de Dios para hacer lo que él quería. ¿Verdad? Vamos a leer ya del verso 25 en adelante. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Roboam era el hijo de Salomón.
Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Se pueden sentar, hermanos, porque vamos a estar leyendo varias porciones. Aquí vemos a un hombre que después que Dios le da el reino, ¿verdad? Que se lo cede. Usted puede leerlo unos cuantos capítulos antes, ¿verdad? Cuando un profeta se encuentra con él y rompe la túnica en 12 pedazos. Aquí vemos a un líder que tiene más preocupación por su propio reino que por el reino de Dios, que tiene más preocupación por la obra de él que por la obra del Señor, que le importaba más la lealtad de los hombres que él serle leal al Señor. Y qué pena que a veces estemos buscando más, nos preocupe más, ¿verdad? El estar, en inglés sería gathering, ¿verdad? Pero estar recogiendo gente, buscando adeptos para mis propósitos, aún sabiendo que la palabra del Señor no apoya eso. Qué triste que yo procure más estar bien con los hombres que con Dios, porque tarde que temprano eso se paga, hermanos. Y no solamente se pierde el favor de Dios, se pierde mucho más. Entonces vemos a este hombre que le dice, o sea, el mandato era ir a Jerusalén a adorar. No, pero él le dice ya bastante, dice en el versículo 28, bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, empieza a mostrar una preocupación y una humildad por el pueblo que dice, no, ya eso es muy molesto, eso es difícil, no, mira, yo estoy preocupado por ti y para que veas que yo de verdad me preocupo por tus intereses, yo te voy a hacer un becerro, 2 becerritos para que tú adores aquí. Estos van a ser tus dioses. Y aunque a nosotros no nos hayan hecho becerros de oro, sí muchas veces nos presentan unos argumentos que parecen ser que están preocupados por nuestros derechos. Que hay gente que está luchando por mí para defenderme. Y Jeroboam hizo eso por el pueblo, pero no estaba preocupado por el pueblo, estaba preocupado por sí mismo, porque el que se preocupa por el pueblo le enseña la palabra. Entonces vemos aquí que lo que dijo es, si yo dejo que esta gente vaya a Jerusalén otra vez a adorar al templo y que se impresionen, ¿verdad?, con la gloria de la nobleza y con la gloria del templo, mira, se van a quedar y voy a perder gente leal a mí. No, que se queden aquí. Y mira, aquí te voy a hacer un altar, estos son tus dioses, y voy a coger a cualquiera para que sea tu líder, tu sacerdote. Era mandato del Señor que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Que él cogía de la gente común, a todo el que quería, hay un versículo más adelante, cogía de la gente común y empezó a instituir a sacerdotes, empezó a prostituir el culto porque él tenía unos intereses propios. Dice ahí que se supone que, ¿verdad?, en el versículo 31, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón. O sea, ahora él empieza, este líder, Jeroboam, a dárselas de líder espiritual, de sacerdote, empieza a ofrecer sacrificio, empieza a usurpar el lugar que no le tocaba y empieza a cambiar fechas también, empieza a cambiar el culto del Señor. Usted me estoy dando a explicar. O sea, Dios establece un orden en su palabra, pero yo estoy instruyendo al pueblo a hacer otra cosa. Y aunque la fecha que se supone que se celebrara el festival era el mes 7, yo lo quiero cambiar al mes 8, para demostrar lo mucho que yo sé en materia espiritual en este asunto. Pero si la palabra estaba ahí, hermanos.
Si ya había una ordenanza, ¿por qué yo tengo que irme contrario a la palabra aunque un hombre me diga lo contrario? ¿Usted me va siguiendo? O sea, ¿cómo puede un líder lograr tal influencia en algunas personas ingenuas para llevarlos a ser contrario a lo que está en la palabra, en perjuicio de la obra del Señor? ¿Usted cree que Dios se va a quedar ignorando eso toda la vida? A mí se me paran los pelos cuando yo lo pienso, hermanos. Entonces, mire, vaya conmigo al capítulo 13. Vamos a estar leyendo como hasta el versículo 6. Dice: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, cosa que no le tocaba, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Vaya conmigo al versículo 33 de ese mismo capítulo. Con todo esto, verso 33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Hermanos, Dios en su misericordia va y le alerta a este hombre que sobre el altar se van a quemar huesos humanos, y va a venir un hombre llamado Josías que va a limpiar la casa de Israel de idolatría. Y el tipo, lo único que se le ocurre decir es: cáchenlo y mátenlo. Eso es lo que quería, cállenle en la boca. Cállenle en la boca. O sea, no es que hay un corazón dispuesto para decir: Dios mío, pequé, como David, perdóname, Señor. No, es que está tan endurecido ese corazón como piedra que ya no hay quien lo saque. Hay gente aquí que está así, no hay quien lo saque del error en el que están. Por eso le digo, téngase cuidado a quien usted sigue, hermano. Porque hay gente que como Jeroboam, nada lo saca. Mire lo que quebrantó. La palabra de Dios no lo quebrantó. Cuando el altar se levanta y le dice: cállenlo, prendedle, se le seca la mano. La palabra de Dios no fue lo quebrantó la enfermedad. Cuando se le secó la carne, cuando se le secó el brazo, ahí fue que pidió misericordia. Qué triste, qué triste. Porque no hubo nada que lo hiciera y aún así pidió misericordia para restaurar su carne. No pidió misericordia para que el corazón se le cambiara. Porque al final, por eso fue que quise que lo leyéramos, con todo esto, él siguió haciendo lo malo. ¿Y cuál fue su gran pecado? Poner de líder a quien no tenía que ser líder. Poner a ministrar en el altar a quien no tenía que ministrar. Poner a velar por un pueblo como sacerdote a quien no cualificaba como sacerdote. Pero como él quería, como él se creyó que el culto era de él, con todo y eso no se apartó. Solamente lo que lo hizo ablandarse por un momento
fue el juicio de Jehová, que se le secó la mano. Pero lo que pidió fue su misericordia para la carne. Sáname, no cámbiame, no transfórmame, dame un corazón nuevo, me comprometo contigo a hacer las cosas bien, Señor, no. Dame un corazón humilde, no. Pues para eso hay que reconocer que soy soberbio, ese es el problema. Todos somos santos. Estamos dividiendo la iglesia, pero todos somos santos. Y aleluyamos, hermano, tal como lo hacía él. No iba el pueblo a presentar sacrificio a los altares. Iban a presentar adoración al Señor, al Dios que se le había puesto. Parece algo espiritual, pero no puede ser espiritual si va en contra de lo que ya Dios estableció en su palabra. Tiene apariencia de, pero no lo es. Entonces, por eso yo quería, ¿verdad? Por eso entendí después, cuando el Señor me da el sueño para confirmarme, yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no lo sabía. Yo no me reúno aquí con grupos, yo no estoy en muchos mensajes, los grupos de texto que recibo mensajes de texto, maestros y los, ¿verdad?, de la junta. Y el Señor me habla por la mañana de que se está formando una iglesia siguiendo a un Jeroboam. Y por la noche recibo una llamada que me llama para confirmarme lo mismo. Cosa de que yo me pudiera parar aquí, sin lugar a dudas, a compartirle a usted este mensaje. Entonces, téngase cuidado, hermanos. Aquí todo el mundo es testigo, ¿verdad? La gente con la que yo he hablado, que yo no le he dicho a nadie, quédate, no te vayas de la iglesia. Yo lo que le he dicho a todo el mundo que viene a donde mí es, no te vayas en arrebatos. Vete, si Dios te da salida, vete bajo la voluntad del Señor. No te vayas en arrebatos de cólera fuera de su voluntad. Eso es lo que yo le digo al Señor y le digo a ustedes. Se lo he dicho a las personas con las que he hablado. Porque yo sé que hay gente que tiene que moverse, hermano, que Dios los mueve. Y si es la voluntad de Dios que se muevan, yo no me voy a interponer la voluntad del Señor. Ahora, asegúrese usted de que usted lo hace conforme a la voluntad del Señor. Entonces, otra cosa que, ¿verdad? En todo este movimiento que está pasando y todo lo que he observado, al igual que Jeroboam dijo, prendedle, cállenlo. Eso mismo pasó la última vez que yo prediqué aquí el mes pasado, que los mensajes de texto llovían mandando a que quitaran mi mensaje de internet y de YouTube y de Facebook, lo que sea. Hay que ser descarado, hermano. No por mí, porque yo no tengo ni redes sociales porque no me gustan las plataformas. Yo estoy predicando porque Dios me puso esto. Pero yo nunca, y mi familia lo sabe, fui persona de buscarlo. A mí no me gustaban los ministerios de drama ni nada que me pusiera al frente. No sé por qué estoy aquí. El Señor hace cosas raras. Pero no me interesa estar en ninguna plataforma. Pero que yo tenga el atrevimiento de llamar a diferentes personas de aquí para que quiten el mensaje porque no me gusta. ¿Hablará eso de la soberbia de este pueblo? Eso fue lo que pasó aquí, hermano. Los mensajes llovían para que quitaran el mensaje de las plataformas. Lo mismo que hizo Jeroboam. Es un espíritu que se ha movido en esta iglesia, digo, a través de las décadas, por las cosas que he escuchado y he visto. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo, hermanos? Usted es parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Y usted está llamado a edificar. A lo mejor no todos van a conquistar, no todos van a ser líderes, pero todos estamos llamados a edificar el cuerpo del Señor. Y la palabra dice, Pablo le dijo a los corintios, haced todo decentemente y con orden. Y eso es un llamado que el Señor nos hace a todos. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 13. Por favor, 2 de Crónicas, capítulo 13. Aleluya. 2 de Crónicas, un poco después de Reyes. 2 de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer otra parte de esta historia. Antes de seguir, hermanos, la gente habla, ¿verdad? La gente solamente quiere, mucha gente quiere escuchar, no, mensajes de paz. Queremos mensajes de paz. Y todo es paz. Pero no puede haber paz si no aplicamos la palabra.
No va a haber sanidad si yo no aplico a mi vida la medicina de la palabra. Nosotros queremos muchas veces, como lo hacemos con los médicos, doctor, me duele aquí, me duele allá, tengo esto, el doctor le dice haga esto, esto y esto, y nosotros hacemos exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Porque muchas veces no seguimos la orden del médico. Y exactamente lo que le pasa a la iglesia. Queremos sanidad, queremos paz, queremos bendición, pero haciendo lo que yo quiero, no lo que dice la palabra. Y eso no funciona así. Tenemos que aplicar a nuestras vidas la medicina de la palabra. Y a veces la medicina es amarga. La disciplina no provoca gozo en el momento que se está aplicando, pero después es motivo de gozo. Segunda de Crónicas capítulo 13, en el nombre del Señor, dice: a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Era hijo de Roboam, el que siempre estuvo en guerra con Jeroboam. La confusión de nombre, pero Roboam y Jeroboam. Reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gaba. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Samaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para la Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. ¿Por qué nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado? Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Aquí les estoy hablando de lo que el Señor me mostraba en el sueño, ¿verdad? Yo decía, Jeroboam, aún con sus 800,000, perdió la batalla contra los 400,000. Aquí vemos que, ¿verdad?, el ejército que tenía Jeroboam va en doble al ejército que tenía Abías, que era el descendiente de David. Y como dice él, se juntaron hombres vanos y perversos, y Abías lo que trata es, antes de ir a la guerra con sus hermanos, trata de dialogar con ellos y de hacerlos entrar en razón, y le dice: acuérdate que el trono es de la familia de David, tú lo usurpaste, tratando de hacerlo razonar, cosa que no logró. Le dice: no, ¿por qué sigues tratando de resistir al reino de Jehová? En el versículo 8, porque ustedes son muchos, porque te crees que en número vas a vencer, ¿por qué sigues resistiendo? En el versículo 9 le reclama que arrojaron a los sacerdotes, a los levitas, los arrojaste, los sacaste del culto para poner a la gente que tú querías, pero nosotros seguimos haciendo las cosas a la forma que Dios quiere. Eso es lo que le dice Abías ahí. Ustedes están haciendo el culto a su manera, nosotros seguimos haciendo el culto como Dios manda en su palabra. Por eso él dice: he aquí Dios está con nosotros por jefe. Y le dice, y le trata de hacer una vez más caer en razón: no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis.
evitando la guerra, utilizando el razonamiento y presentando una verdad. Nada, le dije que hay gente que no van a salir de su error. Y a mí me enseñó un maestro que cuando Dios en su palabra usaba la conjunción pero, como está en el versículo 13, es porque Dios nos tenía que decir algo bien importante. Pero, el versículo 13 empieza, aun cuando Abías lo estaba tratando de persuadir, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Eso estaba estrictamente prohibido en la guerra, era hacer emboscadas, porque se peleaba como caballero, como hombre, de frente. Pero el cobarde es el que se va por el ladito, escondido, haciendo trampas. El que usa Facebook y Twitter y tantas cosas para estar tirando y difamando. Señor, reprenda al diablo y a los que lo hacen también. Cogen el cuerpo de Dios, la cosa santa del Señor y los instrumentos que Dios nos ha dado para estar poniendo pocas vergüenzas en Facebook. Y para estar tirando pullas y después venimos aquí a estar aleluyando. Cuando la palabra dice que por una misma boca no puede salir bendición y maldición. Entonces, no solamente insulto a mi hermano, me voy a mis espaldas, a las espaldas de ellos y le hago la guerra de frente, pero también se la hago de espaldas calladito. La iglesia que está al ladito. Mientras se está levantando de una iglesia, yo sigo levantando otra porque no estoy buscando la gloria de Dios, estoy buscando mi propia gloria. Y acudimos a hacer cosas como hizo Jeroboam, haciendo cosas que no se supone que se hicieran. No se valía las emboscadas en las guerras. Pero mire cómo dice el versículo 14. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Pero mire, aquí está la gran diferencia, hermanos. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Esa fue la gran diferencia y la victoria de los menos sobre los más. Tenías un ejército que duplicaba en número al otro. Pero los menos se ampararon en su fe, se ampararon en su Dios, se ampararon en la palabra. Usted me va siguiendo la diferencia, ¿verdad? Cuando se vieron rodeados, ¿qué hicieron? Si miro para atrás, tengo enemigos. Si miro delante, tengo enemigos. ¿A dónde voy a mirar? A ese es el que yo voy a gritar y voy a clamar. A ese es el que esta iglesia debe estar clamando y gritando. Y no siguiendo hombres que los seducen a la iglesia con sus pasiones, llevando al pueblo a traicionar a sus hermanos. Tal como lo hacía Jeroboam, hermanos. Jeroboam, hombre instituido por Dios. No se olvide de eso, lo escogió Dios. Y después fue el mismo que Dios lo quitó. Y entonces, ¿por qué yo traigo esto, hermanos? Porque un líder hace la diferencia. Un líder puede hacer la diferencia entre llevar un pueblo a buscar la santidad o a corromperse. Y eso aplica a nosotros los líderes de ministerio. Podemos hacerlo, yo no soy líder de ministerio, ¿verdad? Pero como junta, yo quiero pensar y le estoy pidiendo al Señor que nosotros como líderes podamos llevar a este pueblo a buscar a Dios. No a seguir a los hombres. Y hacer lo que es correcto, aunque yo no entienda muchas cosas. Pero no dejarme seducir por las vanas palabras. Hermanos, es bien peligroso, y no es solamente en esta iglesia, sino la corriente de este tiempo, de que cualquiera es líder y pastor. La gente sigue a cualquiera. Los otros días estábamos hablando, papi y yo, y nos acordamos de Jim Jones,
¿Cómo diantre tantos pastores en Estados Unidos locos logran influencia sobre la gente? Y tú dices, eso es un anormal, eso es un loco. Y logran llevarse enredado a 50, 100 personas, qué sé yo cuánta gente, para que todos se suiciden. Espérate, ¿quieres decir que el líder que yo tengo de frente es importante? No es que cualquiera hoy venga y esto a lo wipipí o a nombrar líderes por aquí, el líder de ministerio, o a yo seguir a cualquiera como mi pastor. Ese mensaje, hermano, si usted venía a buscar hoy que Dios fortaleciera su fe, preste atención a lo que está diciendo, porque el diablo está como león rugiente buscando, no a quién devorar a usted, devorarlo a usted y a mí. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3. Yo oigo muchos mensajes que Dios les dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí, en la medida que caminemos en la palabra. En la medida que no dejemos de lado la palabra. Si Dios en su palabra nos hace mención de los requisitos que Él espera de un líder de iglesia o líder, ¿verdad? Ya sea pastor, obispo, presbítero, ¿verdad? Todas son diferentes palabras, diferentes traducciones para referirse a lo que vamos a leer aquí. Si Dios lo puso en su palabra es porque es algo importante. En el nombre del Señor, la palabra dice en el capítulo 3 de Timoteo, la primera carta de Timoteo, palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si tú quieres ser líder de una congregación, es buena cosa. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Yo lo mencioné en la otra predicación, voy a abundar un poco más en esto. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, vamos a repasar otra vez estas cualidades. Ustedes saben que eventualmente, estamos orando por eso, el Señor traerá un pastor a la iglesia. ¿Quién será? Eso lo sabe el Señor. Pero lo que sí tenemos que tener presente, no solamente como para el pastor, sino como nosotros, como los líderes de la junta, líderes de ministerio, es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible es intachable. Intachable, que nadie tenga que decir, Armando, pero espérate que Armando es pastor de esa iglesia, pero es que Armando, yo lo conozco que hizo esto y esto, pero cuando era inconverso, sí, no, pues que espérate, cuando era inconverso es una cosa, porque cuando venimos a Cristo, todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. No, es que lo hizo cuando estaba ya de cristiano. Espérate, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y no estamos hablando de que Armando no pueda ser restaurado, no pueda ser perdonado, no se le pueda dar la oportunidad en la iglesia nuevamente de que se congregue. No. Eso es una cosa, pero otra cosa es pertenecer al gobierno de la iglesia. Al grupo, o ¿verdad? Como pastor o como líder que va a estar dirigiendo la iglesia. Y tú dices, ¿por qué trae eso? Porque hoy estamos viendo que cualquiera es líder, cualquiera monta un kiosco, que lo monte, allá él con Dios. Yo le estoy diciendo a usted lo que dice la palabra. Que es necesario que el obispo sea intachable, que no tenga por donde los impíos agarrarlo y señalarlo. Y hay manchas que no se borran.
Hay manchas que no se borran. ¿Por qué? Porque hay una confianza que se pierde. Cuando hay pecados, hermanos, y hay pecados. Los líderes vamos a fallar. Pongan el sello que todos vamos a cometer errores. Eso no lo despinta nadie. Pero una cosa es cometer errores y otra cosa es un pecado por el cual el impío pueda agarrarse para mancillar el evangelio. En estos días, el jueves yo no pude estar en la escuela bíblica porque estaba en un funeral. Se murió el abuelito de unas primitas mías, ellas son mucho más jóvenes que yo, las sobrinas de mi papá. Y ellos son jovencitas, ¿verdad? Estoy hablando con ella y mami, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me dice, Betsy, me dice la mayor, Betsy, tú sabes que abuelo era como mi papá. Porque papi arrancó y se fue y nos dejó. Pero papi predica y todo. Papi anda a predicar. Y yo me encuentro con papi, ¿verdad? Con su papi allí en el funeral. ¿Y cómo te va? No, predicando. El Señor está haciendo cosas lindas. Claro, papi. Pero el muerto que dejaste en tu casa todavía allí apesta. ¿Y quién lo está criticando? No soy yo. Son sus propias hijas. Usted me estoy dando a entender, ¿verdad? Por eso dice la palabra, en una de las cualidades aquí, que aparte de que sea intachable, ya rapidito, mamita, ¿cómo estás? Prángana, a señalar al predicador que me dejó y me abandonó y arrancó para Estados Unidos y se fue. Y allí tiene tremendo ministerio, pero dejó acá 2 nenas abandonadas. Y rapidito, mis primitas las 2 vinieron a señalar a papi. Eso es lo que dice la palabra, que no tengan que señalarle. Y por cuanto predica, causa vergüenza al evangelio. Entonces dice que sea marido de una sola mujer. Ahí podemos estar hablando largo y tendido sobre las diferentes versiones, sobre, ¿verdad?, las diferentes interpretaciones. Pero dice que sea sobrio, que sea una persona sobria, una persona que tiene dominio propio, una persona templada, madura, que no se está dejando llevar por emociones, prudente. Y miren cómo dice, decoroso, ¿verdad? Hay una versión que dice que no insulte. Si usted ve un líder que está usando el teléfono, la computadora para estar insultando, le está dando un problema grave de carácter. Mire que no dice la palabra que el predicador, el pastor tiene que predicar bien, que tiene que tener carisma, que tiene que ser popular, que la gente lo quiera. No. Las demandas que Dios hace para el líder de iglesia tienen que ver con su carácter. Mire que no dice ni que sea, ¿verdad?, que buen contable o buena química, ¿verdad?, para incluirme yo, o que sea un profesional bragao. Su carácter. El carácter de ese hombre es lo que me va a decir si cualifica o no cualifica. Entonces, mira cómo dice que sea hospedador. Y tú dices, ¿pero para qué Dios exige en la palabra que el pastor sea hospedador? Piense, ¿por qué? De todas las cosas que uno puede pensar de un pastor, que vaya a los cumpleaños, a las clases del día, o que vaya a visitar enfermos, o lo que sea. Mire que no dice nada de eso. O que, ¿verdad?, que sea un líder tremendo. Hospedador. Porque la gente que venga a su casa tiene que ver cómo es en su vida íntima. Si está ahí, es porque es importante. Y la cosa es que me dio mucha gracia. Tiene que ser apto para enseñar, tiene que ser una persona que su mensaje llegue, que tenga ese don, ¿verdad? Pero entonces cuando yo termino de hablar con mis primitas, que ya allí pelaron a su papi en cuestión de minutos, y papi me dice que está predicando y está encendido y sirviéndole al Señor y dejó allí a 2 muchachas heridas, más adelante pues me voy con la mami de las nenas, que es mi tía. Y estoy hablando con ella y me dice, no, Betsy, porque la iglesia está pasando por un proceso de división y para aquí y para allá, pero yo me mantengo mirando al Señor porque yo sé el llamado que Dios me tiene. Muy espiritual, tú sabes. Yo sé el llamado yo sé lo que Dios me ha llamado. Y yo sigo con mi mirada puesta en el Señor. Y yo sé cuál es el llamado, hermano. Pastora, como todo el mundo. ¿Usted no se ha dado cuenta que aquí el 80% de este país tiene llamado pastor? ¿Es verdad o no es verdad? Todo el mundo aquí tiene llamado pastor, nadie es oveja, nadie. No son 3 millones de pastores, ¿y dónde están las ovejas? Entre los pastores y iglesia vacía, porque yo no entiendo, todo el mundo es pastor. Y mi tía también. Mi tía también es cristiana. Entonces a mí me salió con el cuento y yo acá.
y la oigo. Y empiezo a rememorar. Yo le dije, no se lo pude decir en el momento porque ya estaba empezando el culto en la funeraria. Pero es que ustedes dos cuando eran cristianos se entraban a puños. Por eso están divorciados. Eran cristianos y la policía y los vecinos veían cuando la policía llegaba. Y los dos están, uno predicando y la otra preparándose para pastora. Pero ven acá, si lo está diciendo aquí. Lo está diciendo que tiene que haber unas cualificaciones. Esto no es para todo el mundo. No, pero yo quiero. No te me llamó. Dios te llamó ¿a qué? Si te está diciendo que tú no cualificas desde un principio. Tus hijas no quieren saber de ti tampoco, ni quieren saber del pan, ni quieren saber de la maíz. Pero tenemos llamado a pastor. ¿Usted me va entendiendo? No, si todo el mundo es pastor. Pero ¿cuánta gente cualifica con lo que está diciendo aquí la palabra? Los otros días yo hablaba con un maestro que me decía, Betsy, el problema de búsqueda de pastor no lo tienen ustedes, nada más. Todos los concilios lo tienen. El problema de conseguir pastores que cualifiquen con estas cosas, con estos requisitos que dice la palabra, no lo digo yo, hermano, están en la palabra. Tienen un problema para estar llenando las posiciones de pastores. Entonces, mire cómo sigue, ¿verdad? Ya le conté, le conté de mi tía. Cuando nosotros nos mudamos a Dorado, ¿verdad? Hace muchos años, empezaron a haber una serie de robos en el sector y lo que se oía era, el hijo del pastor es el que está robando. Eso es todo lo que se oía. Y se robaba, allá se robaban un bloque. El hijo del pastor. Todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Todos los crímenes eran del tipo. Y un día se parece, ¿verdad? Nosotros estamos ambientándonos y conociendo vecinos y se detiene este vecino a saludar. Y no sé cómo papi termina saludando y hablando con el pastor. Y también pues se robaron otra cosa. Y papi dice, pues, ese es el hijo del pastor. Eso dicen. Y él le dice, el pastor soy yo. ¿Y usted cree que mi papá se pasmó? ¿Qué usted cree que le dijo mi papá? De tu hijo que mucho se habla. Usted me va entendiendo, ¿verdad? Perdone el cliché, que a veces yo hablo mucho y no quiero estar segura que me estoy expresando lo que quiero que el pueblo entienda. Si tienen algo que señalarle, dice aquí, no puede ser pastor. Y no estoy hablando de perfección, porque nadie es perfecto, hermanos. Pero hay cosas y hay cosas. Hay cosas y hay cosas. Entonces tienes ahí un hombre que no sabe gobernar su casa. ¿Cómo va a gobernar la iglesia? Así se lo dice la palabra. Es mucho más serio. Entonces decimos, no, pero que si se restaura, ¿verdad? Especialmente los escándalos de adulterio, como que por alguna razón siempre buscamos la restauración en ese, porque yo me atrevo a apostar a usted, lo que sea, que si un pastor a usted le roba, a usted no le va a importar que se restaure, usted no le vuelva a dar 10 pesos más de diezmo. ¿Verdad que no? Si le roba, si un pastor tiene un escándalo financiero, pero por alguna razón los adulterios como que se les quiere pasar la mano, aun cuando toda la vida se le vaya a señalar eso. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Nosotros queremos acomodarnos y pasarle la manita a algunos pecados, porque unos son más comunes que otros. Pero le digo algo, ¿usted dejaría a su hijo al cuidado de cualquiera? Es un cuido. Si usted está buscando un cuido, los papás jóvenes aquí, yo que oigo a mis compañeras de trabajo, y se pasan, ¿qué tú crees de este? Oye, ¿y este sitio? Oye, ¿y este sitio? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú me puedes recomendar de este? Sí, este es bien bueno porque es limpio, aquello, otro, aquello, lo otro. No, porque ese cuido tuvo un chanchullo, ahí se dice tal cosa. ¿Usted dejaría a su hijo en ese cuido? No, ¿verdad? No, a su nieto. ¿Y por qué Dios tiene que dejar el cuidado de la iglesia de la cualquiera si nosotros somos sus ovejitas? Dios tiene que conformarse con nuestras mediocridades. Yo no, porque para mi hijo yo busco lo mejor. Mi papá y mami no me dejaban quedarnos en casa de nadie, porque nadie me cuidaba, pero nadie nos cuidaba como él.
Pero Dios tiene que dejar el cuidado de su grey ante cualquiera que quiera ser pastor. Aunque se entren a puños y después tengan un divorcio ahí horrible y pero somos pastores. Sí. Porque Dios restaura. Aunque el testimonio quede mancillado para siempre, sí. Porque Dios perdona y Dios sana y Dios da oportunidad. Y no es que mi tía ni el esposo no puedan participar en la iglesia. No es que no puedan tener alguna participación en algún ministerio. Pero gobierno de iglesia, las exigencias son más altas. Por eso dice, ¿tú quieres obispado? Buena cosa tú deseas, pero estos son los requisitos. Si cumples, puede. Eso lo dice Dios, no yo. Entonces, mira, una vez a mí me pasó que yo fui yo estaba en una iglesia, un culto de misiones, y yo, era una iglesia pequeña, y yo, ¿verdad? Cuando se había hecho la invitación y todo, yo había hablado con el pastor varias veces explicándole, ¿verdad?, cuál era el culto que se llevaba de misiones, las fotos, en qué consistía, y habíamos hablado bastante de misiones, y el hombre fue, pues, siempre, ¿verdad?, todo un caballero, y yo lo noté genuinamente atento. O sea, yo dije, gloria al Señor, Padre, que qué bueno que hay un pastor pendiente a misiones. Hermanos, cuando yo voy a la iglesia, en un momento dado del culto, ¿verdad?, están los adoradores al frente, está la iluminación, y yo me había sentado en la parte de atrás con mi mamá, y yo voy a donde él y le digo, pastor, gracias por la invitación y por recibirnos en su iglesia. Yo muy ingenua, hermanos, y él se me acercó y empezó a acariciarme la espalda. Y empecé yo acariciándome la espalda. La cosa es que yo me quedo pensando como si fuera, ¿verdad?, yo estoy viendo bien, como cosa de 2 segundos. O sea, yo me quedo mirando a los ojos y él se me queda acariciándome la espalda, diciéndome qué cosas grandes Dios tiene contigo. O sea, espiritualizando la poca vergüenza que estaba haciendo. Porque no es que no toque, aquí los hermanos saben que yo toque, aprieto, abrazo y qué sé yo qué. Usted sabe que hay caricia y hay caricia. Él se me quedó acariciándome la espalda y mirándome a los ojos, diciéndome qué cosas grandes Dios tiene contigo. Y, o sea, yo le doy como que 1 o 2 segundos y me echo para atrás y me sacudo. Y yo digo, pues a lo mejor fue que el tipo fue medio bruto. Y uno va dándole el beneficio de la duda siempre a este tipo de poca vergüenza. Vamos a llamarlo como es. La cosa es que pasan los días y él empieza a escribirme mensajes de texto. Y aquí hay testigos porque yo le enseñé a mis hermanos de Constitución ese mensaje, precisamente cuando estábamos discutiendo los temas de liderazgo. Y yo no he borrado los mensajes. Y él empieza a escribirme, Betsy, ¿estás bien? No dejo de pensar en ti. Estoy orando por ti, o sea, para espiritualizar la cosa. Sí, es como cuando te lo llaman, mira, ¿supiste que fulano cayó en adulterio? Ora. Eso es espiritualizando el cochinche, hermano. No sé qué. No invente. Y él me escribe diciéndome, Betsy, estoy preocupada por ti. ¿Estás bien? Y yo vi eso y yo le dije, no le voy a contestar. Y siguen los mensajes lloviendo, Betsy, no dejo de pensar en ti. Sigo orando por ti. ¿Estás bien? Mensaje número 2 de tal fecha. Y él empieza a desglosar las fechas de sus mensajes para que vea, mira todo lo que te he escrito. Betsy, tú estás bien, me tienes preocupado. Y yo le iba a decir, hermano, ¿por qué no se preocupa más por la mujer suya y deja de preocupar por mí? Que tengo mucha gente que se preocupe por mí. Pero nunca le quise contestar, hermano, no le bastó con eso. ¿Usted sabe lo que hizo? Ustedes saben que yo trabajo con una agencia de misiones. Llama a la agencia y contacta al presidente para saber de mí. No llama para averiguar de los misioneros que están matando. No llama para averiguar si hay un misionero que tiene hambre. No llama para ver si hay una iglesia en India, Bangladesh, que necesita ayuda. Llama a la agencia preguntando por una mujer que no es la suya. Por supuesto, la agencia se contacta conmigo y yo le digo, después te explico qué pasó ahí. Y nunca más le contesté. Después se mudó de iglesia y qué sé yo qué. El punto es, ¿cómo rayete? Explíqueme si usted sabe, porque yo no lo sé. ¿Cómo yo voy a poder volver a confiar en ese hombre? Tal vez se restaure. Pero ¿cómo yo lo voy a averiguar? ¿Quedándome sola con él? Usted me entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Como único yo pruebo su restauración es quedándome sola con él. Y eso no va a volver a pasar. Porque si yo lo veo allá, yo voy a correr para acá. Por eso es que Dios exige en su palabra tal excelencia. Porque quien sufre es el Evangelio. Quien sufre es el Evangelio de Jesucristo. Es su obra, hermanos.
Entonces, cuando uno predica muchas veces estos temas, ¿verdad? Y volvemos, no solamente en temas de hogar, como dije, de mi familia, ¿verdad? El hijo ladrón del pastor. Un líder pendenciero, te lo está diciendo ahí, que no sea pendenciero, sino amable, apacible, no avaro. Una persona que se pasa constantemente en contiendas y divisiones no debe tener seguidores. No debe tener quien lo escuche. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo la palabra. Dice el que no sabe. Entonces, por eso a veces decimos, fulano de tal, marido de una sola mujer. Ajá, pero ¿y lo demás? Son muchos requisitos. No es uno nada más, son muchos. Dios demanda excelencia. El marido de una sola mujer es uno, claro que sí. Pero en cuestiones que tengan que ver con otros factores del carácter, también Dios demanda exigencia. Entonces, cuando uno habla de estas cosas, a uno le tienden a decir legalista, no juzgue. A mí me enviaron un meme en estos días, me dijeron eso mismo. Cuando tu hermano falle, no le juzgues, ayúdalo. La misma gente que estaban difamando a otros pastores aquí. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté tan ciego, que yo esté enviando mensajes difamatorios sobre alguien, pero entonces esté pidiendo para mí misericordia? Si yo como líder difamo a Zoraida y después digo, no, pero a mí no me difamen, ténganme piedad y misericordia. Qué mucha falla de carácter, qué falta de seriedad en el pueblo de Dios. Y en 1 Corintios, se lo voy a buscar rapidito. En 1 Corintios, para los que dicen, ¿verdad?, que no nos juzgues, no, la palabra nos llama a juzgar, hermanos. 1 Corintios capítulo 5 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Nosotros estamos llamados a juzgar el pecado dentro de la iglesia, no ignorarlo, ni a pasarle la mano, hermanos. Yo sé que esto es una palabra dura, yo lo sé, por eso no quería hablarla. Pero el Señor me habló. ¿Por qué? Porque mientras esto está pasando, nosotros aquí queriéndonos escuchar, ¿verdad?, a lo mejor otro mensaje, hay un peligro latente afuera de gente que quiere dividir la iglesia solamente por su propio bienestar. Y después te dicen, cuando uno habla de estas cosas, hablando de la exigencia que tiene Dios en su palabra, legalismo. Legalismo. Vaya conmigo a Judas, al libro de Judas capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Judas. Es el único capítulo que tiene ese libro. Verso 17. Aleluya. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Si usted ve a una persona causando división, esa persona no tiene el Espíritu del Señor. Si está motivando a la iglesia a dividirse, a causar derrocamientos, plantar iglesia, llevarse a la gente de aquí, porque si usted se quiere ir de una forma que Dios le da permiso, hermano, Dios es el que dirige. Pero derrocando iglesia, planificando, haciendo emboscada, ahí está diciéndolo, que esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Yo quiero hoy por lo menos hablarle a usted, que usted se vaya entendiendo las señales de lo que es un líder falso, un falso maestro, un falso pastor. ¿Qué es lo que está buscando? Está siguiendo, dice ahí, sus malvados deseos. Vaya conmigo a Romanos 16, por favor.
Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, preste atención, no ignores, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, no podemos seguirlo, no podemos andar con ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Vuelve Pablo, primero fue Judas, y ahora Pablo nos dice que te fijes en los que causan divisiones. Por eso era importante que usted escuchara este mensaje, hermanos. No es algo para que usted lo ande ignorando, porque van a venir gente que van a tratar de seducirlo a usted, pero vienen en la carnalidad, no en el espíritu, con su sensualidad, como decía la carta de Judas. Vienen con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos, como hacía Jeroboam. Ay, para que no vayan tan lejos. Ay, estos son los dioses, y van alterando el culto, y no solamente esta iglesia, sino el culto a Dios. Se han introducido un montón de cosas raras, que no es lo que Dios nos pide en la palabra, pero ya lo damos por bueno. ¿Por qué? Porque es importante que el líder que yo tenga conozca la palabra y que me enseñe la palabra. Entonces, no solamente me enseñe la palabra, hermano, porque lo que yo leí ahorita de las características del líder, no debemos nosotros aspirar a esa excelencia que Dios le exigió a Timoteo en su primera carta. Si usted lea después el capítulo 5, que le dice a los ancianos también, si hay alguno que anda torcido, llámalo a capítulo, no se la dejes pasar, para que la iglesia vea y tema y todo el mundo diga, espérate, que esto va en serio. Aquí se le exige la misma disciplina a los líderes y espérate, o sea, no es que se le pasa la manita a uno, pero se sienta al otro. Espérate, ¿cómo es esto? No, léalo para que usted vea, especialmente la Nueva Traducción Viviente, dice, llámalo a capítulo al anciano para que la iglesia tema y todo el mundo sepa que esto va en serio. Que la santidad se le exige a todo el mundo aquí. Que esto no va a ser para unos sí, para otros no. Y le dice Pablo a Timoteo, no muestres favoritismos. Yo no me puedo ir detrás de un líder porque sea mi amigo. Yo no me puedo ir detrás de un pastor porque yo lo quiero mucho. Es porque la palabra lo vaquea. Yo no sé quién va a ser el pastor de esta iglesia, pero yo solamente quiero que usted sepa cuáles son los requisitos para ser pastor de acuerdo a la palabra. Hoy mucha gente se llaman pastores, o se llaman ellos mismos, no sé. Yo no sé si yo contesto aquí una vez que fue una escuela bíblica, no recuerdo, que mi abuela estaba viendo a un grupo, estaba en una reunión, mi abuela tenía unos callos en las rodillas violentos, siempre estaba predicando y reuniones en casa de ella había una iglesia también, o sea, ya no era la pastora, sino la pastora le pidió la casa, yo me crié en ese ambiente y mi abuela en un momento dado en una reunión cristiana ve a lo lejos a una serie de cristianos pentecostales, hermano, o sea, no era gente que a lo mejor tú dices no están fornicando, no están adultos, porque uno piensa en esos pecados nada más, si fornica, o si roba, o si adultera. No. Nosotros yo le estoy pidiendo al Señor, Padre, confróntame, quita de mí lo que a ti no te agrada, no lo que no le gusta a mi hermano, lo que a ti no te agrada. Y hermanos, pero le cuento esta experiencia de mi abuela, porque mi abuela dice que el Señor la puso y le dijo, míralos, a una gente que ella veía al final en esta reunión, gente de congregación. Y mi abuela empieza a reírse a carcajadas, hermano, pero una cosa, y hacía, y mi abuela no entendía qué era lo que le pasaba. Ella no tenía control sobre eso, y seguía risa, y decía, Señor, por favor, ¿pero qué es esto? Y volvía, y cuando ella decía, Señor, quítame esto, y volvía,
y así estuvo. Y mi abuela decía que ya le dolía la barriga y no podía más. Y le decía, pero Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Quítame esto. Hasta que el Señor le dijo, así me río yo de ellos. Nosotros nos engañamos nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos. Pero a Dios nadie lo engaña y de Dios nadie se burla. Y yo no sé usted, hermanos, en este tiempo donde se quiere callar la palabra, donde ya vemos que la callan en las escuelas, la callan los gobiernos. En mi trabajo no podemos orar hasta que alguien se enferma. Ahí se puede orar. Pero no se puede hablar de la Biblia. Podemos hablar de diversidad y de inclusión, pero no podemos hablar de la Biblia. Ni en las escuelas y aún en las reuniones familiares. Porque yo le puedo enviar nosotros tenemos un chat de familia, mis primos, mis tíos, y yo le envío, ellos enviando chistes, y yo le envío a veces un versículo de Navidad. El mundo no nos oye, porque no son nuestros, no son de los nuestros. Pero que en este tiempo también, aún sabemos que el mundo no quiera oír la palabra, sabemos que va a pasar, la palabra no los dice. El mundo no los oye porque ustedes no son del mundo. No podemos esperar que el mundo nos oiga. Pero que en la iglesia también estemos tratando de callar la palabra. Eso es otra cosa. Porque yo estoy haciendo del culto a Jehová lo que a mí me da la gana. La palabra dice esto, pero yo hago esto. Le estamos diciendo, no divida, mira, la palabra dice esto, pero no. Olvídense de lo que dice la Biblia, porque nosotros vamos a hacer esto. En la iglesia, igual que la vez que yo prediqué, que dije que mandaron a callar el mensaje, que lo quitaran y qué sé yo qué, eso es tratar de mandar a callar la palabra. No se extrañen, hermanos, de que eso siga. Yo me espero hoy una avalancha de tiraera. Por legalista, por lo que sea. Yo no estoy buscando la lealtad de los hombres ni los likes en Facebook. De hecho, no tengo Facebook. Pero que yo cuente con el favor de Dios, eso sí me muero. Yo me muero por tener el favor del Señor, hermanos. Y algo que arde, la gloria es del Señor, hermano, y algo que arde en nosotros y en los líderes que Dios está poniendo en educación, como el hermano Mario y otros líderes, es que este pueblo aprenda la palabra. Por eso nosotros le exhortamos a que usted venga a la escuela bíblica. Si no puede, aunque llegue tarde, hermano, llegue. Y los jueves también, hermano, porque si usted, lo único que va a sanar la iglesia y su vida y su hogar es la palabra. Lo único que va a traer paz y restauración a su vida es la palabra. Lo único que lo va a guardar a usted de los falsos maestros y las falsas doctrinas es la palabra. Y si usted no viene a estudiarla, si usted no estudia la palabra y se pasa más metido en Facebook viendo lo que escribe el otro, en vez de ver lo que escribió ya Dios en su palabra, que lo quiso decir, en vez de ver lo que quiere decirnos Pablo y no lo que dice por allá fulano sutano, entonces, ¿cómo usted va a estar protegido de los peligros que nos están rodeando? No solamente en la iglesia, sino a nivel de sociedad. Son tiempos peligrosos. Pablo dijo a los colosenses, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, exhortándonos con toda sabiduría. Es importante para que haya orden en nuestras vidas que nosotros volvamos a la palabra. Y vaya conmigo, ya estoy terminando, Apocalipsis. Capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. En lo que lo va buscando, ¿verdad? Vamos a estar leyendo del versículo 19 en adelante. La gente me dice, pero Betsy, pero es que David adulteró. Sí, David era rey, David no era pastor de la iglesia. Él era pastor de ovejas, pero no era pastor de la iglesia. David era rey. Las demandas en el Nuevo Testamento para los que van a gobernar la iglesia ya las leímos. Son serias, hermano, bien serias. Y Apocalipsis 3 dice, en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Usted no le está curioso que Dios le da este mensaje a las iglesias? Eso está escrito después del mensaje a las 7 iglesias.
Nosotros usamos mucho ese verso, hermanos, para hablar de los inconversos. Mira, Dios está a la puerta y llama. Y es cierto, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Pero ese mensaje se lo está dando el Señor a las 7 iglesias. No lo está hablando el inconverso, le está hablando a las 7 iglesias. ¿Y qué le está diciendo? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, porque usted sabe lo que significa eso. Jesús le está diciendo a la iglesia, me sacaste del programa, me sacaste de la iglesia, de mi iglesia. Ábreme que estoy afuera. El hermano no es para el inconverso, es para nosotros. Ábreme la puerta que me sacaste con tus programas, con tus estatutos, con tus nuevas ordenanzas. Yo te dejé un culto, pero tú estás haciendo con mi culto lo que te da la gana. Ábreme y déjame entrar otra vez. No le está diciendo al inconverso, ese mensaje es para nosotros, hermanos. Iglesia, abre la puerta y déjame entrar otra vez. Déjame tomar control del culto. Déjame tomar control de tu vida. Deja entrar mi palabra. La iglesia sacó a Cristo de sus puertas con sus programas, hermano. Y queremos sanidad y restauración. ¿Cómo? Si el que nos puede restaurar lo echamos afuera. ¿Cómo? Haciendo lo que no te da la gana. Esto es lo que yo hago con tu palabra. Así. La he hecho a mi espalda. Eso es lo que dice el Salmo 50. El Salmo 50 dice, búsquelo después, hermano. La versión, creo que la nueva, me gusta mucho como lo dice la nueva versión internacional. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Si tú ves a los adúlteros y corres con él, ves a los ladrones y corres con ellos. Tienes suerte con los impíos y a mis espaldas, a tus espaldas echan mis leyes. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y aquí está el Señor llamándonos a nuevamente invitar al Señor a nuestro culto y a poner orden y hacer las cosas no como yo quiera, no poner a mi mingo, a seguir al pastor que yo quiera. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú esperas de mí como cristiano? Que yo venga a adorar aquí o a ministrar aquí y después yo no mire a mi hermano, como dijo Carmen esta mañana, que me encuentro con la gente y no me miran. Por lo menos fue en la calle. Aquí, a mí lo hacen en la iglesia. Ministran aquí y una cosa, pero no quiero que, como ves si predica así, no quiero que me vean con ella. Huyen. Hay gente que como que huyen como cucaracha cuando prenden la luz, cuando me ven y yo... Quiero estar bien con todo el mundo. Los líderes que están buscando bien con todo el grupo. Hace falta, hermano, integridad en este tiempo. Yo no puedo ser una cosa aquí en el altar y cuando yo veo a mi hermano por ahí, mirarle la cara. La gloria al Señor, hermanos. La gloria al Señor, hermanos. La gloria es de Dios, hermanos. Yo no sé usted, pero yo quiero el orden de Dios en mi vida, el orden de Dios en mi casa, la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que ponga orden a mi vida, porque no va a ser otra cosa que ponga orden en mi vida más que la palabra y el Espíritu Santo. Hermanos, si hay alguna vida aquí de visita que no conoce al Señor o se apartó y quiere poner orden, traer salvación a su vida, traer luz, traer la libertad, traer el orden que solamente Cristo da, yo le invito hoy a reconciliarse con el Señor. Si alguien quiere invitar a Jesús a su vida, a que ponga el orden nuevamente. Sin Cristo no podemos hacer nada. Nada. Sin la palabra no podemos hacer nada. Jeroboam pensó que su estrategia le iba a funcionar para no perder el culto, para no perder el reino, perdóneme. Todo lo que Jeroboam hizo fue para no perder el reino. Hermano, le salió el tiro bien por la culata. Porque perdió el reino. Léalo después, la historia de Jeroboam, cómo terminó, fue una tragedia horrible. Perdió el reino, perdió su familia, perdió su vida, perdió el favor de Dios. Por no perder una cosa, lo terminó perdiendo todo. Perdió lo más importante, que fue el favor del Señor. Si no hay nadie que quiera entregar su vida al Señor, lo invito a ponerse de pie, hermano, vamos a orar.
Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude a ser cristianos de una sola pieza. Que el Señor moldee nuestro carácter, que podamos meternos de lleno a su palabra, que podamos cortar el hilo con tantas redes sociales que no son más que una trampa. Yo sé que tienen su función beneficiosa, no me malentienda. Pero si algo me roba a mí el tiempo que le pertenece a Dios, si algo me roba a mí el tiempo de poder escudriñar la palabra, de poder estar en la presencia del Señor, eso es idolatría y no me conviene. Y que podamos echar fuera de nuestras vidas los ídolos, podamos echar fuera de nuestras vidas lo que no conviene. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios del cielo, bendito Dios, gloria sea tu nombre, Señor. Te damos gloria por tu palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Alumbra nuestro camino. Dios del cielo, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder juntos estudiar tu palabra, Señor. Porque podemos hacerlo de forma libre. No nos están persiguiendo. No tenemos que hacerlo a escondidas, Señor. Te damos gloria públicamente y te decimos gracias. A ti sea la gloria y a ti sea el honor, porque solo tú lo mereces, Señor. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque te hemos fallado. Señor, porque te hemos sacado a ti de la iglesia tuya para imponer mis criterios, para imponer, Señor, lo que yo pienso, para darme el gusto, para darle el gusto al pueblo. Señor, perdónanos cuando de una u otra forma te hemos fallado en el orden al culto a ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido imponer nuestra voluntad, cuando le hemos dado importancia más a nuestro criterio que al tuyo. Te pido no solamente por la Iglesia Cruzada Evangélica, sino por la iglesia en Puerto Rico en general, Señor, que necesita tu intervención también. Tantas iglesias divididas, tanta falta de hambre por ti, por la palabra, tanta conformidad, Señor, tanta indiferencia en este pueblo. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú traigas un despertar a esta tierra, que tú traigas, Señor, un redarguir del Espíritu, que volvamos, Señor, a correr al altar, que haya hambre por tu palabra y por tu santidad. Quita de nosotros lo que no te agrada, añade lo que falta, perfecciónanos, Señor, para nosotros ser de bendición a tu obra, para que podamos, Señor, ejecutar lo que tú nos has llamado a hacer. Lávanos con la sangre de Jesucristo, límpianos, Señor, de toda maldad. Señor, confróntanos con todo lo que haya en nuestras vidas que nos detiene, que nos separa de ti, Señor, que es un estorbo. Dios del cielo, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes como tú, Señor, y que te sometiste al Padre en todo. Ayúdanos a someternos a ti en todo, a ti en tu palabra, por más difícil que sea. Ayúdanos, Señor, porque queremos el orden tuyo en nuestras vidas. Queremos el orden tuyo en la iglesia. Queremos el orden tuyo en nuestro país, Señor, porque si nuestro país está como está, es porque hemos dejado la palabra de lado. Te pedimos, Señor, que tú tomes las riendas de este país nuevamente. Señor, te entregamos a Puerto Rico, te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, la iglesia en Puerto Rico en general. Señor, te invitamos. Entra, Señor, a la iglesia, toma el control, que no sea ni hermano Félix, ni yo, ni Elizabeth, Señor, ni Isaac, ni Saúl, ni Brenda, ni Lilian, Señor, ni ninguno de los hermanos en la junta, ni el hermano Mario, nosotros dirigiendo, que seas tú, Señor, que seas tú, Espíritu Santo. Nosotros como siervos inútiles que somos decimos, heme aquí, Señor, estamos aquí queriendo hacer tu voluntad, pero no nos sueltes de tu mano. No nos sueltes de tu mano, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos el fuego de tu Espíritu, Señor. Aviva la obra en este lugar, Señor. Y atamos y ligamos la obra del infierno que se levanta, Señor, en contra de esta iglesia y de otras, Señor, que también el enemigo las quiere dividir. Satanás, el Señor Jehová te reprenda. El Señor Jehová te reprenda. Estás derrotado y vencido. Y no importa el número que se enfrente a nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te pido, Señor, que tú seas obrando y que caigan los muros, que nos ayudes a caminar en obediencia para que los muros caigan. Ayúdanos, Señor, a andar unidos,
Ayúdanos, Señor, a no ignorar las maquinaciones del diablo, a no darle cabida a aquellos sensuales que quieren dividir tu casa, aquellos sensuales que van buscando satisfacer su propio vientre en vez de buscar tu propia gloria, Señor. Yo te los entrego, tú sabes quiénes son. Yo te pido que tú los confundas. Como leía la hermana esta mañana, Señor, confunde el consejo de Ahitofel. Señor, no permitas que el enemigo se salga con la suya. Señor, tú no has perdido una batalla. Te pedimos, Señor, no es que te pedimos que tú llenes esta casa. No, Señor, que te pedimos que plantes bandera y hagas tu voluntad. Que tú seas trayendo al que tengas que traer y que tú quites al que tengas que quitar. Señor, que a los que se levantan no contra nosotros, contra ti, seas tú levantándote contra ellos, Dios del cielo. Ellos vienen contra nosotros, a lo mejor con emboscadas, con espada y jabalina, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Yo te pido, Señor, que seas tú haciendo la guerra. Nosotros ayúdanos a gritar como habías, a ampararnos en nuestra fe, ampararnos, Señor, en la confianza en ti, mirando hacia arriba, no mirando hacia los lados, no escuchando todas las barbaridades que se dicen. Ayúdanos a mirarte a ti, blanco de la soberana vocación, y te pido que seas tú estableciendo el orden tuyo en esta casa, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo. Planta bandera en nuestros hogares, Señor, limpia también, ayúdanos a vivir en santidad, Señor, endereza lo torcido en los nuestros, en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos de una sola pieza, andar, Señor, como lámparas encendidas, Señor, siendo sal y luz a un mundo que se pierde, Dios del cielo. Ayúdanos a no conformarnos con nuestra mediocridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día ser cristianos mejores, más parecidos a ti, Señor, más comprometidos contigo, porque tú vienes pronto, Señor, y vienes a buscar a una iglesia sin mancha y arruga, Dios del cielo. Yo encomiendo a mis hermanos y mi vida, a mi familia a ti. Yo te pido que salves a los nuestros, que ninguno se pierda. Te encomiendo la parentela de toda mi familia, aquellos que te sirven y aquellos que no están, tráelos de vuelta, Dios del cielo. Concede el deseo del corazón de mis hermanos, Señor, pero te pido que tú traigas una transformación espiritual a esta tierra, como la trajiste, Señor, en el tiempo de los reyes, con líderes que te buscaron. Ayúdanos, Señor, y guíanos, Dios del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, sabiendo que tu voluntad se va a hacer en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga ricamente.